Buenos días, ingeniero. Quien habla es el alumno Pasumi Herrera Sergio Leonardo. En esta oportunidad voy a exponer el trabajo monográfico sobre las propiedades físicas y químicas de los suelos. Bueno, en primer lugar, nosotros sabemos que las propiedades físicas de los suelos determinan en gran medida los usos a los cuales le vamos a dar al determinado tipo de suelo, ¿no? Por ejemplo, podría ser la rigidez y la fuerza mm, del suelo determinan si va a ser factible utilizar en agricultura o de repente en construcción. Bueno, eso como una pequeña introducción. También la capacidad de drenaje, el almacenamiento del agua, la plasticidad y otros términos que vamos a ir viendo más adelante. Como primera propiedad física tenemos la textura del suelo. Bueno, la textura representa en sí el porcentaje que se encuentran los elementos del suelo, es decir, los elementos grandes, muy grandes, como gravas o piedras, y los elementos muy finos, como los limos y las arcillas, ¿no? Que ya llegan a ser algunos muy pequeños. Bueno, en geología, el término textura aplicado a rocas tiene un sentido un poco diferente, ya que designa el modo en que los elementos constituyentes de la roca se agrupan en el espacio, en su conformación general. Porosidad. Bueno, dentro del espacio poroso se puede ver macroporos y microporos. Los primeros no retienen agua contra la fuerza de la gravedad. Por lo tanto, en geología son los responsables del drenaje y la aireación del suelo. En cuanto a la magnitud de la porosidad total, es mayor cuando en la textura denominan las fracciones finas que cuando dominan las gruesas. Bueno, siguiendo este tren de pensamientos, los suelos arcillosos poseen más porosidad total que los arenosos. Otra forma de determinar la porosidad total de los suelos es a través de la determinación de sus densidades aparentes y densidades reales. Vemos que otra propiedad física es su estructura, la estructura del suelo. Bueno, la estructura se define como el arreglo de las partículas del suelo, o sea, es decir, cómo está formado las partículas del suelo, ¿no? En su estado natural. Se debe entender también que las partículas no son solo las que han sido definidas como fracciones granulométricas, ¿no? Como la arena, la arcilla o el limo, sino que también hay agregados o elementos grandes, ¿no? Que se forman por la agregación de fracciones de granos. Por lo tanto, partícula es toda unidad componente del suelo, ya sea arena, limo, arcilla o secundaria, ya sea un agregado o un conglomerado estructural. El agregado entre las partículas del suelo, la estructura, determina el espacio entre las mismas, que son predominantemente macroporosas. Como podemos observar en la ilustración, vemos algunos tipos de estructuras de suelos, ¿no? Una estructura prismática, estructuras columnares, angulares, laminares y granulares. Bueno, la siguiente propiedad física que vamos a observar es la consistencia del suelo. La consistencia del suelo está normalmente definida como término que designa las manifestaciones de las fuerzas físicas de cohesión y adhesión, es decir, qué tan comprimido o qué tan suelto se encuentra ese suelo, ¿no? Bueno, sujeto a varios contenidos de humedad. Estas manifestaciones incluyen también el comportamiento con respecto a la gravedad, la presión y la tensión, la tendencia de la masa del suelo de adhesión a cuerpos extraños o algún tipo de sustancia, las sensaciones que son evidenciadas y sentidas por los dedos del observador, es decir, cómo se siente, ¿no? Al tacto. Bueno, otra propiedad física y también muy importante que debemos conocer del suelo es su color. Bueno, ¿qué manifiesta cada color específicamente, no? Bueno, sabemos que la disposición del color del suelo
tenemos que, o sea, en la disposición es raro que el color sea el mismo para todo un perfil, y es precisamente por eso, por las diferencias de tinte, que se pueden distinguir los horizontes. En un mismo horizonte, el color puede estar en un estado difuso, es decir, que a la vista no parece estar relacionado con un elemento granulométrico y que colorea uniformemente la masa del suelo. A ver, tenemos una tabla que va a la relación de color y las propiedades del suelo, ¿no? Las más usuales. Comenzando con el color rojo, vemos que la mayoría de suelos que tienen esta tendencia rojiza es en consecuencia de la alteración de la arcilla, por lo que se presenta en los horizontes, ¿no? BW o BT. Se debe a la liberación de óxidos férricos como la hematita, que es F2O3 químicamente, favorecido en climas cálidos con estaciones de intensa y larga sequía, como el clima mediterráneo. El color rojo indica también un buen drenaje del suelo, lo que permite la existencia de condiciones oxidantes. También tenemos suelos de colores grises y veteados. Bueno, vemos que estos son suelos característicos de suelos pseudo-gley, con condiciones alternantes de reducción y oxidación. Es abigarrado o vetado. Se presenta como grupos de manchas de colores rojos, amarillos y grises. Esta propiedad aparece en suelos que se encharcan durante al menos un periodo del año. También hay suelos grises y verdosos azulados, que son característicos de suelos que sufren una intensa hidromorfia y que se encuentra también falta de oxígeno. Bueno, la hidromorfia es un estado permanente o temporal de saturación de agua en el suelo que lleva asociado a la existencia de condiciones reductoras. También podemos encontrar suelos de color oscuros o negros que indica la presencia en su mayoría de materia orgánica. Cuanto más oscuro sea el contenido en materia orgánica, más materia orgánica hay. O sea, mientras más oscuro hay, más materia orgánica. Es característico de los horizontes A. También podemos encontrar suelos claros o blancos que se deben a los carbonatos de calcio, magnesio o al yeso o otras sales más solubles. En los horizontes eluviales E, el color claro es consecuencia del lavado de las arenas de cuarzo. También podemos encontrar suelos de color pardo o amarillento que se debe a la presencia de óxidos de hierro hidratados, ¿no? Que en sí es en la composición química FOOH con su hidróxido, que es la goetita, ¿no? Y unidos a la arcilla y a la materia orgánica. Otra propiedad muy importante del suelo es el pH del suelo. Bueno, esto es una propiedad química. Los suelos pueden tener una reacción ácida o alcalina y en algunas ocasiones neutral, ¿no? La medida de la reacción química del suelo se expresa mediante su valor de pH. Es decir, el valor de pH oscila de 0 a 14. Y el pH 7 indica que el suelo es neutro, ¿no? Los valores inferiores a 7 indican acidez y los superiores indican una alcalinidad. Mientras más distante sea la medida del punto neutro, es decir, mientras más alejado esté del 7, ya sea hacia el 0 o hacia el 14, es mayor el grado de acidez o de alcalinidad en su caso, ¿no? Bueno, eso sería todo con respecto a la exposición de las diapositivas. A continuación, ingeniero, le voy a dejar con un pequeño video que es respecto al tema, ¿no? Un poco más didáctico, ya que por temas de un poco de trabajo no puedo salir al campo y me parece que de esta manera al menos puedo darme a entender mejor. Muchas gracias. Propiedades físicas del suelo. Estructura. Se define por la forma en la que se agrupan las partículas individuales de arena, limo y arcilla,
Afecta los procesos de aireación, movimiento del agua, crecimiento radicular y erosivos. Profundidad. Es la distancia desde la superficie hasta donde se desarrollan raíces y se encuentra actividad biológica. Textura. Es la proporción de componentes inorgánicos como arena, limo y arcilla. Influye en la fertilidad, contenido de materia orgánica y retención de humedad. Color. Depende de los componentes y varía con el contenido de la humedad, materia orgánica y grado de oxidación de minerales del suelo. Porosidad. Es el porcentaje del volumen del suelo no ocupado por sólidos, en el que se pueden distinguir macroporos y microporos donde el agua, nutrientes, aire y gases pueden circular o retenerse. Densidad. Por medio de esta propiedad se obtiene la porosidad total del suelo. Se refiere al peso por volumen del suelo. Existen dos tipos, real y aparente. Consistencia. Es la resistencia del suelo a la deformación o ruptura. Según su contenido de humedad, la consistencia del suelo puede ser dura, muy dura o suave. Características del agua. El agua en el suelo puede ser almacenada o fluyente y afecta la formación del suelo, su estructura, estabilidad y erosión. Disponibilidad del agua. El encharcamiento de un lote produce que el espacio de aire en el suelo se desplace por el agua. Se denomina capacidad de campo a la cantidad de agua que el suelo es capaz de retener luego de ser saturado y dejado drenar libremente. Movimiento del agua. El movimiento del agua en el suelo es debido a varios tipos de fuerzas como la gravedad, ascenso capilar y ósmosis.